Ahora sigo con el doctor Javier Valladares Gómez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con la investigación titulada Soberanía y subjetividad, regulación de la violencia en la aristocracia medieval. Es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Sus líneas de investigación son Hegel, Marx, filosofía política. Es organizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos en México del 2013 al 2018 y el título de su ponencia del día de hoy es La traducción de Fernando Huesca de las lecciones sobre la filosofía del derecho del semestre 1819-1820. Adelante, doctor Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría comenzar citando a Jacques Derrida, porque, bueno, me parece que pueden servir como punto de partida para este homenaje a nuestro amigo Fernando Huesca. Las palabras de Derrida son respecto a un amigo suyo también, Louis Althusser, ¿no? Él decía que había una frase que es convencional, pero que contenía una gran verdad, ¿no? Y la frase es la que sí se suele decir. Toda una parte de mi vida, un largo, rico e intenso recorrido de mi vida, se interrumpe hoy. Se acaba y se muere con Louis, en este caso Althusser, para seguir acompañándole, como en el pasado, pero esta vez sin retorno y hasta el final, hasta el mundo de las sombras absolutas. De la cita de esta frase convencional. Y las palabras de Derrida son las siguientes. Lo que se acaba, lo que nuestro amigo se lleva consigo, no es solamente tal o cual cosa que habríamos compartido en un momento dado o en otro, en un lugar u otro, es el mundo mismo, un determinado origen del mundo, el suyo sin duda, pero también el del mundo en el que yo he vivido, en el que hemos vivido una historia única, irrepetible en cualquier caso, y que habrá podido tener diferentes sentidos para cada uno de nosotros, como el sentido que tuvo para él, que también tuvo que haber sido distinto, ¿no? Este es un mundo que para nosotros es el mundo, el único mundo, que se precipita a un abismo del que ninguna memoria, incluso si conservamos, como conservamos la memoria, podrá salvarle, ¿no? La idea es que eh, el otro no es simplemente alguien que está ahí y que puede o no estar, que sea contingente, sino que en realidad la propia identidad de cada uno, la propia consistencia de cada uno se realiza con los otros, ¿no? Y por eso, cuando se recorre un cierto camino con los amigos, con los compañeros de viaje, cuando uno se marcha, digamos, alguno de estos miembros, en este caso nuestro amigo Fernando, un poco lo que se pierde es ese mundo, ¿no? Yo junto con Jared y Zaira, y algunos otros más, Ricardo, Yasu, algunos más, que comenzamos a trabajar Hegel hace 10 años, justo en 2013, en torno a un congreso que quisimos organizar. Eh, nos ayudó, por supuesto, para intentar consolidar en nuestras propias áreas de trabajo, intentar expresar hacia los otros, obligarnos a elaborar algún texto escrito para presentar algo a los oídos y a las críticas de los demás, nos condujo decía, llevar este tipo de actividades y también nos hizo conocer a gente que ha sido muy importante para todos nosotros, en este caso Fernando. 2013 lo recuerdo muy bien porque allí lo conocimos, ¿no? Pero Fernando es, así como es muy importante para nosotros, lo fue para, y lo seguirá siendo, para muchos otros mundos, por así decirlo, ¿no? Como se ha destacado en esta mesa, se interesó en Hegel, pero también se interesó en Marx y en algunos otros autores, ¿no? Lukács, Marcuse, Benjamin, temas muy específicos en la economía política, etcétera, ¿no? Entonces, casi es una especie de, perdón, era un punto en el que muchos mundos se unificaban, ¿no? Y en ese sentido, a mí me corresponde en esta ocasión
mirar uno de esos aspectos que caracterizaron el trabajo de Fernando Huesca y que a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Que es su labor como traductor, ¿no? Generalmente el trabajo del traductor es muy, ¿cómo decirlo? No muy valorado, pero en realidad es muy esencial, es muy importante porque abre el acceso al no especialista, digamos, a obras que de otro modo pues serían básicamente un mundo clausurado, ¿no? En este caso, de lo que voy a hablar es de las lecciones, el cuaderno de apuntes de las lecciones de filosofía del derecho del semestre de invierno de 1819 y 1820 que realizó Ringier y que tradujo Fernando Cuesca, ¿no? Eh, la generosidad de Fernando un poco se muestra en este acto de traducción porque básicamente sabemos, esto se vincula con la obra que ha sido comentada anteriormente, formó parte de su investigación de archivo, de su investigación documental, pero no se conformó únicamente con buscarla, trabajarla y elaborar sus propias consideraciones, sus propias tesis, sino que además se preocupó porque este material que le habría sido de gran utilidad a él también fuera accesible a otros, ¿no? Comentó en varias situaciones que se decidió hacer la traducción porque le parecía una buena vía de acceso para sus estudiantes de licenciatura en la UNAM y en la UAP. Me parece que ese acto yo lo calificaría así de generosidad, porque se preocupaba en efecto porque Hegel tuviera una comprensión mayor en el ámbito de los estudiantes de filosofía en México, pero no es solamente, acceder a este material no es solamente introductorio, sino que nos abre las puertas, digamos, a una comprensión más detallada, más específica, más determinada del propio Hegel, ¿no? Y justamente de eso voy a hablar hoy, en estos minutos, porque es importante revisar un texto como este, ¿no? Alguna vez alguien comentaba que se preguntaba si era necesario eh, acceder a este tipo de materiales, ¿no? Cuando ya teníamos la filosofía del derecho de imprenta, y que además, bueno, por lo menos podemos contar 5 traducciones al español, ¿no? Entonces, era realmente necesario un material más, y la respuesta es que sí, porque cuando uno ve la estructura, el diseño de los principios de la filosofía del derecho, no puede no tener en consideración su forma, ¿no? Es decir, el de ser un texto que decía Hegel, a propósito no de la filosofía del derecho, sino de la enciclopedia, que era un texto para ser leído, ¿no? Lo dijo a propósito de la enciclopedia, pero aplica muy bien para la filosofía del derecho también, porque tiene la misma forma, ¿no? Parágrafos y observaciones, ¿no? ¿Por qué es una obra para ser leída en voz alta? Porque si ustedes, como todos seguramente conocen, este tipo de textos como la enciclopedia y la filosofía del derecho está compuesto por parágrafos numerados, que son muy cortos, son muy densos, y después Hegel agregó justamente porque eran muy densos los textos, observaciones, para que pudiera ser más accesible para el lector, porque el texto estaba diseñado para ser leído y ser explicado, es decir, son textos para lecciones. La idea era que Hegel iba leyendo los parágrafos y después hacía una explicación más detallada donde los temas eran desplegados con mayor detalle, confrontados con algunas otras filosofías referidas a ciertos eventos históricos, literarios, artísticos, etcétera, ¿no? Eso hacía, por supuesto, más accesible este material para los oyentes de sus lecciones, ¿no? Como muchos lectores de Hegel han señalado, esto es evidente ya desde la primera versión de las obras reunidas de Hegel en el siglo XIX, cuando los editores, en este caso de la filosofía del derecho, Edward Gans, agregaron
justamente añadieron agregados. Y en estos agregados básicamente recuperaban el material que los propios estudiantes de Hegel habían transcrito, habían tomado apuntes, y intentaron hacer la versión más completa posible, no solo de la filosofía del derecho, sino de la enciclopedia y las demás lecciones que dio Hegel, ¿no? Pero el problema que ocurrió con este tipo de edición es que para los estándares posteriores, pensemos ya incluso desde el siglo XX, traía muchos problemas, porque se confundían los materiales que eran propios de la mano de Hegel, los apuntes de estudiantes que podían ser irregulares, es decir, algunos con mayor fiabilidad que otros. No había en esas ediciones una indicación de quién era quien había tomado tal o cual apunte. Se confundían además las fechas, ¿no? Se unificaban los distintos manuscritos que podían ser de distintos años, ¿no? De distintos ciclos de lecciones, ¿no? Entonces, las ediciones más recientes, por supuesto la de las obras completas en su edición crítica, ya recuperan estas anotaciones, están divididas por ciclos de lecciones, por los cursos, digamos, los años de los cursos, y tienen mucho cuidado de señalar quiénes han sido quienes han tomado las notas de estas lecciones, y el cuidado del texto ha sido, digamos, muy cuidado, ¿no? Pero el asunto con esto es que es solo accesible para el especialista, ¿no? Para el académico especializado, que serían muy pocos en realidad quienes se dedican a esto, y el lector, digamos, pues el lector que no tiene acceso, ya no digamos al idioma, sino tampoco a los textos, pues básicamente queda cerrado a esas nuevas perspectivas de trabajo, ¿no? Y aquí es donde entra el trabajo de Fernando Huesca, que se preocupó por traducir una de estos ciclos de lecciones, ¿no? El manuscrito o el cuaderno de anotaciones o de apuntes de Ringier, ¿no? Que corresponde a los años de 1819 y 1820, ¿no? ¿Por qué este año? ¿Qué tiene de interesante? Como seguramente algunos ya saben, el texto de imprenta ocurrió en 1821, 21-22, y tiene un problema, o más bien desató una serie de controversias ya en el siglo XX, cuando algunos autores, especialmente Eyting, señalaron que había que tener cuidado con esta versión, porque tenía la hipótesis de que habría sido alterado porque había un proceso, digamos, de censura muy fuerte, los famosos, el famoso proceso de censura del Estado prusiano, que hizo que Hegel modificara, escondiera, se autocensurara, no señalara sus tesis más propias, ¿no? Porque podían ser polémicas, podían ser perseguidas, podrían haber acabado, según esta versión, con la propia carrera académica de Hegel, ¿no? Temas como el papel del príncipe en el Estado, en el sistema de Hegel, en la famosa frase esta de todo lo racional es efectivo y todo lo efectivo es racional, podría ser interpretada como una especie de apología de lo existente, entre muchos otros elementos de la teoría política del Estado de Hegel. Debían ser leídos, según esta versión, como una forma de acomodarse de Hegel respecto a esta situación política. Otro autor, Domenico Lo Sburgo, decía que esto era raro porque ponía a Hegel como una especie de cobarde, que ante un proceso de censura cambiaba todo su teoría, no solamente para satisfacer a la censura del Estado prusiano y así conservar su puesto y salvar el pellejo, por decirlo de algún modo, ¿no? Este tipo de polémicas, digamos, que son extrafilosóficas, son más bien de qué tan justificable es introducir este tipo de
de lecturas, digamos, de intentar encontrar ahí una especie de autocensura, de mensaje oculto en los textos, se volvió en ciertos círculos se volvió muy famoso, muy, ¿cómo decirlo? Muy pertinente o muy ad hoc para ciertas interpretaciones que querían hacer de Hegel, o bien un liberal, o bien acusarlo de ser un pensador reaccionario, ¿no? En ese sentido, el propio Fernando en su introducción nos señala que escoger este manuscrito tenía que ver con eso, hacer accesible al español este texto, porque justamente es un texto que corresponde al periodo anterior a este momento de censura oficial. Y con lo que nos encontramos es con que no hay demasiada censura, ¿no? Es decir, no se autocensuró Hegel, ¿no? Muchas de las tesis que aparecen en la filosofía del derecho de imprenta ya se encuentran en esta versión que nos ofrece Ringier, junto con otro manuscrito del mismo año, que es anónimo. Ahora hablaré de cómo interviene este otro manuscrito en la edición de Fernando, y por supuesto en la edición crítica, ¿no? Y entonces es importante, es relevante por eso, porque frente a esos parámetros de interpretación extrafilosóficos que tienen que ver más bien con el contexto político, este texto nos abre un nuevo elemento sobre estas condiciones para evitar introducir esas formas extrínsecas de leer el texto, ¿no? No sustituye la lectura de los principios de la filosofía del derecho, y por eso apuntaba lo que decía hace un momento, ¿no? El texto de imprenta es un texto que dice que tiene que leerse en voz alta, y en ese sentido la traducción del manuscrito Ringier con notas del manuscrito anónimo tiene que ser un complemento de la filosofía del derecho. Por supuesto, no un complemento que cerraría y generaría una especie de totalidad perfecta, pero sí un complemento muy útil junto con los demás manuscritos de notas de los estudiantes de Hegel, porque nos dan una versión más completa de lo que Hegel estaría intentando transmitir, y también de los cambios que se iban produciendo en el propio desarrollo del pensamiento de Hegel con el paso del tiempo y el acontecer histórico de la época, ¿no? En ese sentido, hay que decir solamente un par de elementos más. A diferencia de los manuscritos que son posteriores a la edición de imprenta, como es el manuscrito de Otto, de Griezmann, el de Heise, se corresponden perfectamente con la numeración en parágrafos de la filosofía del derecho, ¿no? En este caso tiene la característica de que no tiene esta división de parágrafos, ¿no? Hay dos cursos anteriores, el de Bannemann y el de Homeyer, que tienen una división en parágrafos distinta. Se cree que no se cree, más bien, en un principio sirvieron como base los parágrafos que tenía la segunda edición, la primera y la segunda edición de la enciclopedia correspondientes a la doctrina del espíritu objetivo de Hegel, pero ampliados, ¿no? Porque eran muy pocos los parágrafos que estaban en esa edición. Y esta versión entonces sería la única respecto a la filosofía del derecho, que no tiene no solo no tiene la numeración de parágrafos de la filosofía del derecho de imprenta, sino ninguna división en parágrafos. En ese sentido, diversos lectores, desde los editores, por supuesto, hasta Dieter Henrich, señalan que hay una frescura en el texto, porque esta especie de limitación que pone la escritura en parágrafos se pierde, y hace que haya un discurso más fluido, detectable en estas anotaciones, ¿no? Entonces, esto hace del texto un documento muy útil, más accesible para el lector, y además nos da elementos para pensar
algunos temas de manera más detallada, ¿no? Por ejemplo, aquí Fernando Huesca en su introducción sigue muy de cerca los comentarios de Dieter Henrich, que dice que si bien complementar la filosofía del derecho con todos los manuscritos de las distintas lecciones incluso, no resuelve el problema de interpretación de Hegel. O sea, no es que leyendo todo esto junto, ya todas las polémicas y todas las ambigüedades que se pueden encontrar, los problemas de interpretación se verían resueltos. Dan mucho material que ayuda, pero no lo resuelven, y sin embargo, habría que distinguir en dónde nos ayuda más, ¿no? En una lectura sistemática o en una lectura de lo que Henrich llama las teorías parciales, ¿no? O las subteorías que se encuentran en la filosofía del derecho. Por mencionar solamente algunas, se encuentra en la que ya ha mencionado Said hace un momento, que es la teoría de la sociedad civil, que incluiría el trabajo sobre la economía política, que es básicamente la razón por la cual, una de las razones de mayor peso por las cuales Fernando habría preferido este manuscrito sobre otros, para traducir en un primer momento. Tenía la intención de seguir contribuyendo en ese trabajo de traducción. Pero como un primer proyecto, esta versión, este manuscrito Ringier, habría sido importante porque sería la primera versión de la filosofía del derecho donde se encuentra integrado tanto el trabajo de Ricardo como el de Seid. Entonces, el haber introducido, no solamente como lector atento de la economía política, sino como pensador que, que busca no solamente impostar el tema, sino problematizar el tema, introducirlo a su sistema, pero al mismo tiempo intentar dar una propia lectura del fenómeno de la economía política, de la sociedad civil particularmente, o de la sociedad burguesa, hace que este manuscrito sea único y que nos ayude como a ver cómo el pensamiento dialéctico es muy fructífero, incluso en este momento tan temprano para Alemania. Todavía no hay un capitalismo completamente desarrollado, como la dialéctica puede ser tan potente para introducir no solamente el tema de la economía política, sino introducirlo de manera crítica, ¿no? Haciendo ver ya desde esa fase tan temprana las contradicciones propias de esta sociedad civil burguesa, ¿no? Ese es uno de esos subtemas, ¿no? Otro de los subtemas o teorías parciales es la crítica de la moral, ¿no? Dice Henry que en la filosofía del derecho uno esperaría ver en la parte dedicada a la moralidad esa gran crítica que hace Hegel a Kant, que uno puede encontrar en algunos textos de juventud y en la propia fenomenología del espíritu, y se lleva la sorpresa de que es un tratamiento muy rápido, muy apresurado, pero que en esta versión encontraríamos esos destellos de agudeza en la crítica a la moralidad kantiana, ¿no? Este manuscrito entonces sería muy útil para que el lector pueda reconocer cómo esta crítica se sigue sosteniendo en Hegel, ya en esta versión del sistema, ¿no? Entonces, me parece que teniendo todo esto en consideración, tendríamos que decir que la lectura de las lecciones de filosofía del derecho del semestre de invierno del 19 y del 20 es muy importante para el lector, tanto el iniciado como el que ya lleva tiempo trabajando a Hegel, porque nos indica en Hegel a un pensador dinámico, lejos de esta figura, digamos, monolítica que pretendidamente sería el de la fase de la enciclopedia. Frente a esa imagen tendríamos una forma dinámica, cambiante, y lo más importante, actual, ¿no? Porque los temas de la sociedad civil siguen siendo los problemas del presente, no idénticos, por supuesto, porque ha habido un montón de cambios en la propia configuración
de la sociedad civil. Está Marx, por supuesto, pero también están todos las distintas subfases, digamos, del capitalismo que hay que poder integrar, pero me parece que el hecho de tener acceso a estos textos nos da nos abre una ventana, digamos, para ver cómo opera la dialéctica, ¿no? En estos temas, ¿no? Sobre la fiabilidad del texto, ¿no? No el texto propio, sino de los manuscritos, de los cuadernos de nota. Este siempre ha sido un problema, ¿no? Algunos lectores rechazan han rechazado leer estos textos porque no son de Hegel, ¿no? No están escritos por su pluma, por lo tanto, no pueden considerarse obras de Hegel, ¿no? Habría que decir lo siguiente, ¿no? Este semestre tiene dos versiones, la versión de Ringier y la versión anónima, que fue encontrada en una universidad norteamericana, de unos textos que se vendieron y terminaron en Estados Unidos, y eso hace que este texto, por lo menos hasta hace unos años, fuese único este ciclo de lecciones, porque permitía hacer una comparación del contenido de ambos textos. Y, evidentemente, hay algunas inexactitudes entre ambos manuscritos que han sido señalados por los editores, ¿no? Por ejemplo, como saben, algunos textos anotados constan de abreviaturas, ¿no? Entonces, interpretar esas abreviaturas puede generar malentendidos, ¿no? Pero en general, hay demasiadas coincidencias entre los dos manuscritos, lo cual hace que el lector tenga cierta confianza de que lo que está leyendo se acerca mucho a lo que habría sido dictado y explicado por el propio Hegel en sus lecciones, ¿no? Además, Ringier era un estudiante de Derecho, aparentemente muy fiable, que tuvo además una trayectoria política relativamente fructífera en su vida, y además me parece que también tiene manuscritos de lecciones de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que podría decir es que, y un poco lo señala el propio Fernando, el manuscrito es confiable, entonces ustedes pueden acceder con toda confianza al texto traducido, otra vez no con la finalidad de acceder al verdadero Hegel, a un otro Hegel, sino simplemente para enriquecer nuestra comprensión del filósofo, ¿no? Y de su filosofía del derecho. Yo cerraría con esto porque lo único que quería hacer era destacar, como decía hace un momento, la generosidad de Fernando, porque no se limitó únicamente a producir una obra propia, en la tesis que ya ha sido defendida por Zaida en la intervención anterior y por el compañero Hander, sino que además se preocupó porque sus estudiantes, porque sus colegas tuvieran acceso a este texto, ¿no? Que por supuesto es accesible para el especialista, pero para el lector que apenas se inicia en Hegel, la verdad es que su contribución es de gran utilidad para acceder a este pensador que es Hegel. Muchas gracias. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room.
Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.